Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la presentación de la conferencia de hoy, Alimentación y Sostenibilidad. En primer lugar, me gustaría disculpar que no he podido asistir el director del centro, Luis Fernández, y le haré yo la presentación de la conferencia. Soy Manuel Ortega, soy director del centro. Y lo primero de todo, me gustaría daros la bienvenida a la UNED de Tudela. A todos los que estáis aquí presencialmente, que me han comentado un compañero que están inscritos para ver la conferencia más de 250 personas, por lo que muchas gracias a todos, tanto los que estáis aquí presencialmente como los que estáis viendo online, con lo que nos verán luego en diferido, e incluso también de personas de toda España y de fuera de España, como México y Argentina. También me gustaría agradecer la organización que Abel del Rey, que está aquí sentado aquí ante nuestra, una asociación Más Planeta, y luego también quería presentar a los compañeros que tengo aquí en la mesa, con Ana Campillo, que es lo diré bien, la gerente de Área Salud de Tudela, y luego también, como ya sabréis, al ponente, Aitor Sánchez, que supongo que ya todos lo conoceréis porque eso estáis también aquí, que es un famoso nutricionista y también tecnólogo alimentario. Os voy a contar algunas cosas de su currículum y lo voy a leer porque no quiero equivocarme. Fue premio extraordinario de su promoción y ha estudiado 2 posgrados oficiales sobre nutrición humana y condicionantes genéticos, nutricionales y ambientales del crecimiento y el desarrollo. Además, ha investigado en la Universidad de Granada y ha realizado estancias de investigación en el Karolinska Institutet, no sé si lo he dicho bien, en Suecia, y en la Universidad de Bristol, en el Reino Unido. Profesionalmente se ha dado a conocer en diversos medios de comunicación, ha trabajado en diferentes televisiones, radios y periódicos. Ahora mismo tiene secciones en la Radio Nacional de España, en La Primera y en La Vanguardia. También tiene mucho éxito en sus redes sociales, sobre todo tras la publicación de uno de sus libros, Mi dieta cojea. Ha escrito más libros y expone todos sus conocimientos sobre esta materia en conferencias y eventos, entre los que destacan 3 charlas TEDx. Es también consultor para distintas empresas del sector alimentario y director del Centro de Nutrición Aleris, donde se forma a profesionales sanitarios sobre nutrición. Así que muchas gracias, Aitor, por estar hoy aquí. Y además, como le comentaba hace un momento a Aitor, que ha venido unas fechas ideales, ¿no? Estamos ahora en las jornadas de las verduras en Tudela y la verdad que así da gusto, ¿no? Con gente como Aitor, pues seguro que saltamos más todavía la verdura de Tudela. Aitor nos habla esta tarde de cómo en el mundo en el que vivimos una acción tan cotidiana y normal como hacer la compra puede condicionar el devenir del planeta, condenándolo o observándolo. Tenemos en nuestras manos, como él planteará, tomar conciencia de esta situación y actuar de una forma más responsable. En sus libros e intervenciones en los medios de comunicación, Aitor reflexiona sobre cómo hemos llegado a esta situación de elevado impacto ambiental y qué factores son los que nos han conducido hasta la tesitura que afrontamos hoy. Entre los temas que tratan están la huella de carbono que generan los kilómetros y kilómetros que recorren nuestros alimentos para llegar a los lineales de los supermercados, los modelos existentes de explotación animal, los costes de la producción alimentaria que desarrollamos, el coste social que poseen los alimentos poco o nada saludables que consumimos o la repercusión de los envases de plástico en los que vienen envueltos. Y en sus libros, Aitor ofrece también alternativas específicas para promover un cambio en nuestras conductas, que nos muevan a adoptar un consumo mucho más responsable con todos estos temas. Bueno, ya no me extiendo más, ya os dejo con Ana y con Aitor y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradeceros a todos los asistentes vuestra presencia, tanto a los que os habéis acercado a este salón de la UNED en Tudela, como a las personas que nos estáis siguiendo online. También quisiéramos agradecer la colaboración y facilidades dadas por la UNED de Tudela para la organización de este acto junto a la asociación Más Planeta, que voy a aprovechar para presentárosla un poquito. Esta asociación surgió recientemente, el pasado verano de 2023, con el objetivo de fomentar el debate sobre la necesaria transición ecológica y la educación ecosocial. Estamos muy satisfechos de haber podido favorecer dicho debate mediante la organización en estos pocos meses de andadura de 3 conferencias de gran nivel
la primera de ellas con Héctor Tejero, la segunda recientemente en este mismo salón con Emilio Santiago y hoy con Aitor Sánchez, un verdadero lujo. Bueno, como ya se acaba de mencionar, pues Aitor es dietista, nutricionista y tecnólogo alimentario, pero actualmente se dedica sobre todo a la divulgación científica y entonces, aunando un poco estos aspectos, pues creemos que es muy interesante el tenerlo hoy aquí. Resulta muy apropiado, además, celebrar esta charla, que también basada un poco en su libro Tu dieta puede salvar el planeta, precisamente hoy, 22 de abril, Día Mundial de la Tierra, y hacerlo en Tudela, donde estos días se están celebrando las fiestas de la verdura. Desde hace 30 años, por estas fechas, como bien sabéis, se celebran en nuestra ciudad y en toda la Ribera de Navarra estas jornadas en las que se exaltan, bueno, pues estos maravillosos vegetales tan típicos de nuestra tierra. Y lo cierto es que se hace sobre todo y principalmente desde un punto de vista gastronómico. Pero hoy nos parecía que esto era una excelente oportunidad y un contexto pues, más que ideal precisamente para reflexionar sobre nuestra alimentación, ahora en términos de salud individual y también sobre el impacto en el medio ambiente. Y bueno, y ahora ya sin más preámbulos y empezando pues precisamente a tratar este tema, pues la primera pregunta más obvia podría ser, bueno, pues ¿cómo es que vamos a hablar con un dietista y nutricionista y tecnólogo alimentario sobre el medio ambiente? Y un poco la primera pregunta iría asociada a que, bueno, probablemente cuando se habla de cambio climático es habitual pensar sobre todo en las grandes emisiones de gases de efecto invernadero. Nos vienen a la cabeza pues, imágenes de industrias con grandes chimeneas, atascos de tráfico, con multitud de coches emitiendo humo por sus tubos de escape. Y igual, bueno, pues hay otros aspectos que no tenemos tan en cuenta y la incidencia de la alimentación, bueno, pues puede tener un impacto en este sentido. Entonces, bueno, pues yo creo que para abrir boca, esta podría ser la primera pregunta, ¿no? Un poco sobre la relación que hay precisamente eso, entre alimentación y cambio climático. Genial, bueno, gracias Ana. ¿Me escucháis bien? ¿Se oye adecuadamente? Vale, fantástico. Y hola a todo el mundo que habéis venido aquí, hola también a la gente que estáis en casa. Es un placer estar en Tudela, repetir en Tudela, que viene por primera vez en septiembre a unas jornadas de movilidad sostenible que organizó Recicleta y bueno, me liaron mucha gente buena tudelana para que viniera a hablar de alimentación y sostenibilidad y aquí estoy, gracias Ana, gracias también a la UNED de Tudela por invitarme y sobre todo también porque os comento así a modo spoiler, aquí en confianza, que de todos estos días en Tudela también estoy haciendo, además de esta charla, con mucho cariño, me ha abierto gente aquí en Tudela, me ha abierto las puertas de vuestra localidad y he podido conocer un montón de proyectos interesantes que se están haciendo aquí en el marco de las jornadas de las verduras, pero creo que también he conocido a muchas cosas bonitas que se hacen desde la gente de Tudela Comparte, de la gente de Recicleta, de la gente de la Fundación El Castillo, porque al final, muchas veces desde fuera, ¿no? Yo que soy de Albacete, o un manchego viene aquí a Navarra, viene a Tudela y parece que va a conocer las verduras desde un punto de vista solo gastronómico o solo desde un punto de vista de turismo, y creo que lo bonito de la verdura y que celebréis y hagáis esta oda a la verdura es que alrededor de ella suceden muchas cosas y sobre todo que suceden muchas personas y el hecho de ver cómo gente se gana el futuro alrededor de la verdura, que enseñéis a los chavales desde la verdura, que muchas veces la compartís en los huertos, en las sociedades gastronómicas, en las peñas, eso es brutal, ¿vale? Que es muy bonito verlo que la verdura vertebre tanto en Navarra, en La Rioja, en Tudela. Me ha encantado verlo y espero que cuando salga este pequeño documental lo veáis con mucho cariño, también de un forastero que ha venido aquí a Tudela a veros, pero que lo haré con todo el cariño posible. Ha preguntado una cosa súper pertinente. Yo he traído aquí algunas diapositivas, pero porque a lo mejor nos ayudan a comprender con alguna gráfica algunas cosas, ¿eh? No os voy a dar la chapa con las diapositivas, pero ha preguntado Ana una cosa súper interesante, que es que, a ver, ¿por qué en la crisis climática o por qué en todo este contexto estamos hablando de la alimentación?
cuando a lo mejor estamos escuchando en medios que esto es una crisis o el problema es la energía, el problema son los aviones, el problema son los coches. Entonces, ¿en qué quedamos? Pues mira, del problema de la crisis climática, el problema lo es todo un poco, pero hay algunos sectores que tienen una huella o hay algunos sectores que tienen un impacto de una forma más importante que otra. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el sector de la energía, que se oye mucho? El sector de la energía muchas veces, en términos de cuál es el impacto para la crisis climática, no nos gusta usarlo porque esa energía se usa para otras cosas. Tú obtienes energía para la comida, para el transporte, para las construcciones, para las calefacciones, es decir, la energía es un comodín. Y si nos vamos ya a los sectores de qué es lo que más contamina o por qué nos estamos cargando el planeta, vemos que la alimentación es una de nuestras huellas más fuertes. Causamos muchos impactos con la comida. Prácticamente un cuarto, ¿no? El 26% de nuestras emisiones está ligada a la comida. Claro, esto no es como otras áreas en las que a lo mejor le podemos decir a la gente, oye, cómprate menos móviles o intenta renovar tu ordenador en lugar de cada 6 años, intenta que te dure 8 o que te dure 9. Tú no le puedes decir a la gente, come menos, porque necesitamos comer. Es una cosa que el 100% de la población tenemos que comer. Entonces, ¿cómo abordamos esto de la alimentación sostenible? Hay una muy buena noticia, y es que podemos alimentarnos de una manera mucho más sostenible. Y la segunda gran noticia es que lo podemos empezar a hacer desde mañana. Hay algunas transformaciones de esta crisis climática que no podemos empezar a hacer mañana. Por ejemplo, tú no puedes transformar Tudela y que cambie todo su urbanismo y que digas, vamos a darle protagonismo a la bici y menos protagonismo a los coches. Tú necesitas años de transformación o una adaptación. Lo mismo con la energía. No puedes decir, pues yo mañana energía limpia. Oye, ¿tienes la suficiente? ¿La estás produciendo? Algunos sectores no es posible. El sector de la alimentación sí que es posible, porque ya en el planeta estamos produciendo suficiente cantidad de comida y con un cambio de patrón de la dieta, que es el que vamos a hablar durante toda la tarde de hoy y debatimos, con un patrón del tipo de dieta que sigamos, podemos comer de una manera mucho más saludable y sostenible. Luego, al margen de las emisiones, que lo tengo por aquí, que el modelo de alimentación no es solo esas emisiones de CO2 que decimos. La comida impacta de otras formas a la gente. La comida, por ejemplo, puede hacer, como habréis visto, que, por ejemplo, contaminemos también nuestros subsuelos. La comida puede generar también que matemos a muchos animales. La comida también puede hacer que estemos generando muchos plásticos, como vemos aquí. La comida puede hacer que deforestemos muchas hectáreas de una selva subtropical. Puede que contaminemos grandes masas de agua. Y no hay que irnos al Golfo de México. Hemos visto lo que está pasando en el Mar Menor los últimos años y no muy lejos de aquí la situación hídrica, por ejemplo, en Aragón o en Cataluña. Es decir, al margen de todas esas emisiones, y digamos CO2, la comida emite CO2, vemos que tiene otros impactos. Recientemente en Galicia vimos una situación de los pellets y de cómo los microplásticos pueden también pasar a la cadena trófica, de cómo estos microplásticos luego pueden tener un alto impacto en nuestra alimentación. Hay gente que se muere de hambre y también, obviamente, gente que llega en inseguridad, en un momento en el que tenemos un montón de incendios y a los veranos más calurosos que nos hemos enfrentado en el último siglo. Todo esto está alimentado por la comida. Pero hay una buena noticia, para no ser catastrofistas, ¿no? Es decir, llegamos a la conclusión de que todo esto es un impacto por la comida que no se mide en CO2. Tú, si pescas mal, te puedes cargar un fondo marino. Tú, si pescas mal, puedes cambiar la biodiversidad de esos mares o de esos océanos. Y si lo haces de una manera sostenible en la producción de alimentos, pues sí que podemos salvar el planeta. Porque aunque suene como una frase muy fuerte, no es una frase de propaganda. Es que si solo acometemos este cambio en la alimentación, que yo creo que no lo vamos a hacer solo desde la alimentación y no tiene sentido acometer una transición de futuro solo cambiando la comida, porque yo sé que vamos a salvar el planeta, pero porque cambiará la energía, cambiará el transporte, cambiará nuestra manera de relacionarnos y cambiará nuestra manera de hacer turismo y nuestras casas y la comida. Pero si solo lo hiciésemos con la comida, ya solo haciéndolo con la comida, ya podríamos reducir esa cantidad de emisiones que muchas veces decimos para el año 2030 al 2050. Así que sí, nuestra dieta puede salvar el planeta.
Perfecto, yo creo que como abordaje inicial ha sido muy clarificador, pero sí que te agradecería que abundaras un poco más en estos puntos, estos aspectos en los que puede haber un impacto en nuestra dieta. Como decíamos, pues lo primero que nos puede venir a la mente o lo más rápido son las emisiones, ¿no?, de CO2, pero apuntar un poco con respecto, pues eso, al impacto en el agua, también a los impactos sociales, un poco eso, desgranar un poco los impactos de la alimentación en distintos aspectos, tanto del medio ambiente y también los sociales. Hay algunas formas de medir el impacto que están en la comunidad científica mejor aceptadas que las otras. Por ejemplo, las emisiones de CO2 están muy bien porque nos permiten intercambiar sectores que no tienen nada que ver. Y tú puedes saber cuánto emites haciendo un vuelo, comprándote una bicicleta o comiéndote un filete de pollo. Eso es lo bueno de las emisiones de CO2. Nos permite comparar cosas muy, muy distintas. Ahora, si solo nos quedamos con esos indicadores, se nos queda como un poco insuficiente, ¿no? Es importante saber que dependiendo de dónde compres o dependiendo a quién compres, que a lo mejor tu dinero está dejando sin empleo a la gente que te rodea en Tudela. Oye, ¿dónde estoy comprando? ¿O a quién le estoy dando mi voto de consumo? Que eso se dice muchas veces, es decir, votamos cada 4 años, pero cuando en realidad vamos a hacer nuestro consumo, vamos a votar un modelo de producción. Cuando tú compras en tu escuela, en tu restaurante o para tu casa, yo es que le voy a comprar los espárragos a este productor, o yo me voy a comprar esta ropa, tú de una manera indirecta ya estás diciendo, es este tipo de empresa a la que le estoy dando el dinero. Puede ser mi vecino, puede ser una gran transnacional, puede ser alguien que cumpla los derechos humanos, puede ser alguien que incumpla los derechos humanos. Entonces, ahí hay una parte súper importante de ese impacto que decía Ana y que por eso he querido reivindicar al inicio también de esta charla en Tudela, ¿no? Si, por ejemplo, solo convertimos la jornada de las verduras en que sea comer verdura, pues a veces olvidamos qué importancia tiene la huerta, qué importancia tiene el arraigo y qué bonito es ir con las futuras generaciones a que conozcan que los tomates no salen de la nada, que es que los tomates hay que plantarlos y que los tomates necesitan agua y que hay que cuidar esos ríos para que esa agua llegue a los tomates y que si además no cuidamos el medio ambiente, el tomate se muere. Es decir, todo esto está relacionado. Ahí hay una parte muy educativa de ese impacto social, hay una parte muy, muy arraigada a las futuras generaciones y creo que además actualmente, al margen de las emisiones, lo estamos viendo con cómo el cambio climático o la crisis climática está afectándonos de una manera que no nos lo esperábamos. Porque esto parecía que se vendía como hace 10 años, como va a hacer más calor y punto. Pero no va a hacer más calor. Vemos que esto fluctúa, que tienes un clima, un cambio climático que te engaña por aquí y ahora hace que los almendros florezcan, viene el frío y ¡pum!, adiós los almendros. Tienes un granizo que te destroza en Extremadura el 80% del cerezo. Tienes en Oriente Próximo unas zonas donde ha habido un conflicto bélico, han tenido que migrar y todos esos cultivos se han quedado sin recoger. Tienes un problema migratorio y entonces no tienes jornaleros y esa cosecha se te queda desperdiciada. Joder, es que la comida tiene que ver con un montón de cosas. Tienes 3 cosechas más de aceite de oliva y se te pone el litro de aceite de oliva a 10,50. Claro, esto es el cambio climático. Y hace poco lo discutíamos en Bruselas, que estamos varias personas en Europa que somos embajadores del Pacto Climático e intentamos comunicar y concienciar sobre la importancia de tener... Ahora tenemos elecciones europeas, de hecho, dentro de muy poquito, y intentamos concienciar de la importancia que es poner en el foco todas las decisiones climáticas. Bien, una de las conclusiones que llegamos hace poco en Bruselas es que hay que dejar de comunicar la crisis climática con ese oso polar que está flotando en ese cascote que se ha desprendido de una gran masa de hielo. Esto no va de pingüinos en la Antártida, esto no va directamente de osos polares que están en el Ártico. Esto va de que la crisis climática está haciendo que tu vecino pueda
perder su manera de ganarse su pan, porque era un agricultor. Puede hacer que tengamos más migraciones de gente que está en vulnerabilidad, en lugares donde ahora mismo no se puede comer. Entonces, la crisis climática era esto. La crisis climática no era calor, píllate un buen aire acondicionado y hay el Amazonas que se quema. Que ya me parece lo suficientemente grave, ¿eh? No le quiero quitar importancia al derretimiento de los polos y a que el Amazonas se queda. La cuestión es que el cambio climático no es algo ajeno y que se ven los documentales. El cambio climático ya lo estamos viendo en temas sociales, en temas económicos, en temas que puede poner en riesgo tu trabajo. Entonces, eso es una gran parte social y por eso yo creo que tenemos que hacer un poco este pensamiento de qué podemos hacer todo el mundo para cambiar nuestro modelo de consumo y también el cómo lo podemos hacer cuando ya no depende únicamente de nosotros, de nosotras como individuos, sino cómo estoy comprando yo en mi familia, cómo estoy comprando yo en mi colegio, cómo estoy comprando yo en mi peña, cómo estoy comprando yo en mi cooperativa. Porque ahí tienen mucha más importancia. No, llegan las fiestas de Tudela, la jornada de las verduras y en mi peña, porque es más cómodo, voy a soltar 600 vasos de plástico. Porque es que luego me fastidia fregarlos. ¿Cuesta más esfuerzo tener que fregar luego? Sí, pero ¿a cuento de qué haces sacando 600 vasos desechables de plástico? Porque es luego cómodo tirarlos y olvidarte. Ese es el problema, ¿no? La crisis climática viene derivada de una crisis de consumo. Cuesta un pelín más de esfuerzo esta clase de gestos. Y a veces dices, bueno, ¿qué más da? Pues si no da igual, al final pasan los eventos de un año y la UNED Tudela, si no tuviese esto, se zampa 600 botellas de plástico. Llévalo a todas las peñas de Tudela, llévalo a todas las sociedades gastronómicas, llévalo a todas las familias. Es decir, claro que podemos tener una posibilidad de transformación, aunque nos cueste un poquito más, pero luego te das cuenta de que las cosas son de sentido común y que no es tan complicado. Aquí estamos con un agua del grifo y una jarra, que luego se limpia y punto. No era tan difícil. Fenomenal. Pues ahora que nos ha quedado clara la relación entre la alimentación y la posibilidad, y el medio ambiente, vamos a ir aterrizándolo y a llevarlo a productos y alimentos más concretos. Y el primero por el que te quería preguntar, porque posiblemente es uno de los grupos alimentarios que sabemos todos que puede estar más en cuestión, es por el tema de la carne. Un poco que nos desgranaras y nos explicaras por el impacto en el medio ambiente de los alimentos de origen animal y luego ya entrando como nutricionista, siempre se nos ha dicho y tenemos oído pues la importancia de la ingesta proteica en nuestra dieta. Bueno, pues también qué papel juega la carne y si no, qué posibles alternativas podemos tener a ese respecto. Vale, el hecho de que ahora se haya puesto tanto el foco en la carne, para mucha gente le cuesta de comprenderlo porque la carne nos parece un alimento más con el que hemos convivido toda la vida, ¿no? Yo voy al mercado, hay pollo, hay alcachofas, hay un filete de ternera y es un alimento más que viene muchas veces de cerca. Y yo, por ejemplo, como ciudadano no percibo por qué la carne, por qué los lácteos, es decir, por qué esta gente parece que la ha tomado con estos productos. Esto en parte viene derivado a que cuando vemos el impacto de la alimentación con todas sus fases, que ahí podéis ver un poco las fases en pantalla, ¿no? Es desde que planto el producto hasta que crío a los animales, los tengo que alimentar, tengo que procesar el alimento, lo transporto, lo llevo al súper, lo envaso. Todas esas fases hay muchas que no las vemos. Estamos como acostumbrados a ir a comprar y que ya tengas el jamón cocido allí puesto. Y fíjate como que somos muy sensibles, Ana, a la parte final del todo el ciclo de vida del producto. Tú llegas al final y dices, ostras, jamón cocido, tiene plástico, o una magdalena. Y dices, qué cuántos plásticos se usan en la magdalena y en las galletas, y en los hospitales como tú trabajas, ¿no? ¡Ay, para 4 galletas un plástico! Sí, es innecesario y es muchas veces una parte muy llamativa porque es la que ves, pero no ves el resto. Tú estás viendo la galleta, tú estás viendo las 4 galletas, ves el plástico y a lo mejor si tienes que refrigerar o no tienes que refrigerar, ves también la energía, pero no ves lo que hay todo detrás. Tú no ves detrás de la galleta que ha habido que traer aceite de palma de
Borneo, ¿no? Del sudeste asiático, y que hay antes de que se plantase palma, además había una selva compleja. Entonces, claro, no estás viendo que se deforestó, que hubo que regar, que hubo que recolectar. Tú al final solo ves el plastiquito de las galletas. Y de joder, los plásticos. Ya, pero ¿qué hay detrás de todo el alimento? Eso es lo que muchas veces no vemos. Y verdaderamente, en todas esas fases del ciclo, en las primeras fases, es donde está el verdadero impacto de los alimentos. Mirad, os pongo una gráfica para que más o menos se entienda que la gran mayoría de todo ese impacto ambiental, veis aquí que, por ejemplo, salen distintos alimentos y vemos las barras de todas las distintas emisiones de esos alimentos. Pues casi todo lo que llena la barra son las primeras fases de un producto. Es decir, ¿qué es lo que más cuesta de 1 kilo de melocotones? Producirlos. ¿Qué es lo que más cuesta de 1 kilo de pollo? Producirlo. ¿Qué es lo que más cuesta de 1 kilo de espárragos? Producirlo. ¿Vale? Que luego el espárrago lo coges y lo llevas al mercado en una furgoneta o incluso en un camión. Imaginaos que mañana llevamos todos los espárragos blancos de Tudela, los llevamos a Alemania, frescos. Y la gente pensando, madre mía, que hemos llevado un camión a Alemania. Pues veis, esa sería la parte de transporte que está en rojo dentro de la gráfica y es absolutamente ridícula en todos y cada uno de los alimentos. El transporte de los alimentos, como veis, tiene un impacto, entendedme, casi ridículo dentro de los alimentos. Que sea ridículo no quiere decir que no haya que tenerlo en cuenta. Es decir, siempre vamos a priorizar pues un espárrago de aquí o un tomate de aquí, cuando venga a cuenta. Tomate, ¿de Tudela o de Almería? Pues de Tudela, porque estamos en Tudela, vamos al feo de Tudela. Lógico y normal. Lo que quiero decir es que a veces nos preocupamos mucho por esto viene de lejos y verdaderamente el transporte es una parte muy pequeña del producto. Cuando tú consideras todas las fases de un alimento y ves qué es lo que más contamina, ahí te das cuenta que la parte que más emisiones tiene, lógico y normal, es la producción animal. ¿Y esto por qué suele suceder así? Porque tú, para comerte un animal, desgraciadamente es ineficiente porque tienes que criarlo muchos meses, ¿no? Joder, una ternera tienes que criarla 12 meses viva, para luego llega un año, la sacrificamos y entonces nos la comemos la ternera. Eso además, en otra época, podía tener una cuestión más de eficiencia, ¿no? Dices, es que, mira, es que nosotros producimos solo en pasto, tenemos hambre, o eran siglos, eran décadas donde a lo mejor había más escasez y tú dices, mira, yo planto, tengo mi huerta, tengo mi cereal y también tengo una producción, tengo mi cerdo o tengo una vaca a las que decido darles de comer cosas que además yo como humano no puedo aprovechar y también puedo comerme estos animales. Diversifico mi dieta en otros problemas. ¿Cuál es el tema? Que ahora mismo lo que tenemos es un montón de opciones en el supermercado. Y entonces hay alimentos que son, ahora que podemos escoger, ¿no? Que este mensaje no aplica a Burkina Faso, o si vives en Etiopía, o si vives en Ghana, ¿no? Porque a veces cuando hacemos este análisis científico nos dicen, bueno, decís que hay que reducir la carne, díselo tú a alguien de Burundi. Y digo, es que no se lo estoy diciendo a alguien de Burundi, se lo estoy diciendo a alguien de Albacete, se lo estoy diciendo a alguien de Madrid, a alguien de Barcelona, a alguien de Tudela. Al de Burundi no le estoy diciendo que contribuye al cambio climático. El de Burundi tampoco se ha comprado 3 móviles y el de Burundi no está yendo de viaje a Tailandia, de turismo. El de Burundi está en Burundi. ¿Vale? Los de Burundi no tienen la culpa del cambio climático. Entonces, no le voy a decir esto a alguien de Burundi y ya os digo que, aunque se lo dijésemos, es que no es prioritario. Donde hacemos un consumo desmedido de carne o un consumo desmedido de otros alimentos que también contaminan, no solo la carne, para que esto no sea como exclusivamente la carne, es en el norte global, es en Estados Unidos, es ahora mismo en Europa, es donde tenemos estos consumos desmedidos. Y aquí es donde te das cuenta que hay alimentos, a esto me refería con lo del patrón dietético, hay alimentos que son muy contaminantes y hay alimentos que son menos contaminantes. Preguntaba Ana una duda súper entendible y que deberíamos hacernos todo el mundo, y es, Aitor, estás hablando de que comamos sostenible, pero habrá que comer también, por ejemplo, saludable. Efectivamente. ¿Y cuál es la buena noticia? Que una dieta saludable y sostenible es que son prácticamente en un 95, en un 98% coincidentes.
¿Cuáles son esas pequeñas excepciones? No son importantes, pero es como si me dices, el aguacate, que sabéis que es sano, porque se ha puesto muy de moda, ¿no? El aguacate. ¿Cómo han puesto de moda el aguacate? Que digo, si se pone de moda el aguacate, se puede poner cualquier cosa de moda. ¿Cómo? O sea, un alimento que no es de nuestra gastronomía, que es caro, que se pone malo, está verde, 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 cómetelo, se ha pasado, ¿no? Eso directamente, cago en la leche. O sea, no es de nuestra gastronomía, es caro. Tiene un momento de consumo que es, píllalo en esas 30 horas de consumo, si no, no lo pillas, que no lo puedes llevar porque le das un golpe tal. Lo han puesto de moda gracias a Instagram y las redes sociales. Qué curioso que el aguacate se ha puesto de moda. Bueno, pero también sabéis que es una fruta que demanda bastante más agua que otras frutas. Pues sería un ejemplo, ¿no? El aguacate es esas pequeñas excepciones que a lo mejor no las pones en una dieta sostenible, aunque sí que es muy sano. El resto, aquí lo vemos y lo llevamos recomendando décadas, y creo que las recomendaciones de salud ya la habéis escuchado. Más cereales integrales, más legumbres, más frutas, más verduras, si lo sabéis, si es que no tengo que repetirlas. Ahora, si queremos un plato más saludable y más sostenible, que lo estáis viendo en pantalla, la diferencia la podemos marcar sobre todo en un punto del menú, y es el siguiente. Mirad, verduras. ¿Hay una gran diferencia en verduras? En lo que contamina cada una de ellas, apenas. Es decir, todas contaminan más o menos lo mismo, ¿vale? Un espárrago, una alcachofa, una berenjena, un tomate, sí que alguna demandará más que otra, pero todas más o menos lo mismo en términos globales. El mundo de los hidratos. Todos los cereales y todos los tubérculos, la patata, que sabéis que los hidratos muchas veces son los que hacen que pueda crecer una civilización a su alrededor, han sido los que tradicionalmente nos han dado la energía. Por eso pudo haber una civilización alrededor del trigo, el centeno y la cebada en Europa, del sorgo y del mijo en África, del arroz en Asia. En América pudo haber una civilización alrededor de la papa o alrededor del maíz. Es decir, una civilización siempre ha podido prosperar porque había ahí un cereal dándole energía y alimentar aquí a millones de personas en Asia con el arroz, por ejemplo. Es decir, no hay grandes diferencias entre los cereales. ¿Dónde nos encontramos la gran diferencia en nuestra dieta? En la proteína. La proteína, tenemos alimentos que son las fuentes proteicas, sobre todo la carne, el pescado, el huevo y la legumbre. Es en esas cuatro, carne, pescado, huevo y legumbre, la diferencia sí es importante. Entre la alcachofa y el tomate no era importante la diferencia, pero entre la carne, como podéis ver, la diferencia de emisiones entre la carne, las gambas, el cerdo, el pollo, el queso, los huevos, el tofu, las legumbres, los frutos secos, ¿no? Vemos que puede ser muy grande. Aquí es donde estaría la clave de una alimentación sostenible, y por eso se está haciendo hincapié en los mensajes de todas las instituciones y en los mensajes de la FAO, de la ONU, de las grandes entidades. Se está haciendo mucho este mensaje de come menos carne y come más legumbre, porque la verdadera prioridad dentro de nuestra alimentación sería cambiar la fuente de proteína. Aquí es donde está la clave medioambiental, y ese es el motivo, ¿no? No nos vamos a decirle a la gente, no compres aguacate, no es prioritario. Claro, sí, es importante no centrar en el aguacate. Le vamos a decir a la gente, mejor toma aceite de oliva en lugar de aguacates, pero la gran diferencia la podemos marcar en la fuente de proteína, y por eso no estamos recomendando tanto el cambio de carne por legumbre. Esto no quiere decir que todo el mundo deje de comer la carne. Bueno, a mí me encantaría a título personal, porque yo estoy en contra de la explotación animal, ¿vale? Pero esto es como mi pensamiento personal, ¿vale? Pero como científico, como nutricionista, como tecnólogo alimentario, tengo que decir, no es imprescindible abandonar la carne. Tú ya puedes tener una dieta sostenible en lugar de comer carne todos los días, con esta barbaridad que se come en España, quinto consumidor del mundo, primero de embutido del planeta. En lugar de estos disparates de carne que se comen, en el momento en el que dejar de comer carne, jamón cocido, cinta de lomo, pechuga de pollo y otra vez cinta de lomo, y ahora jamón aquí sin venir a cuento, ya filete de ternera, siempre carne, 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 que parece que estamos renutriendo, que ya ha pasado la guerra y la posguerra. Gracias, abuelas, y yo sé que mi abuela se preocupaba mucho porque yo no me desnutriera, pero eso ya ha pasado. Entonces, con que pasemos de estas 55 kilos al año que comemos de carne, mira,
os digo cifras, que me las sé más o menos de memoria. Cifras anuales de proteína. Carne, 55 al año. Kilos. Huevos, 9. Quesos, 22. Pescado, 20. Lácteos, o sea, leche y yogures, 80 y pico. ¿Vale? Kilos y litros. ¿Vale? 55, 80, 22, 20 y 9. Todos esos kilos. ¿Sabéis cuántos kilos tomamos de proteína vegetal, de legumbres? 3,5 al año. Entonces ahora mismo tenemos una desproporción de proteína animal y de proteína vegetal de fuentes a la hora de comer enorme, porque la gente come legumbres 1 o 2 veces a la semana. Entonces, de las 14 veces, ¿no?, hay que comer proteína en la comida y en la cena. 7 días a la semana, ¿no? Carne, pescado, carne, pescado, carne, pescado. Así suele ser el menú. Con que varíes un poco a lo largo de la semana, que la gente suele tomar 12 de proteína animal y 2 de legumbre, a lo sumo, para completar esas 14, con que metas un poquito más ya hay una gran diferencia. Por eso yo normalmente le recomiendo a la gente que lo que hay que intentar hacer es, para llevar una dieta más saludable y sostenible, es alternar. Y que sea algo como carne, pescado, huevos, legumbre, carne, pescado, huevos, legumbre, que hagas un cambio. Es decir, ¿quieres un menú saludable y sostenible? Baja un poco lácteos y carne y dale un poquito más de espacio a huevos y legumbre y ya tendremos un menú que mejora bastantes enteros. Pues muy interesante porque bueno, se van perfilando distintas pautas y posibilidades de, ¿no?, como decías, incluso para empezar mañana. Pero ahora vamos a abundar un poco más en el tema de los vegetales y las legumbres, porque si bien es cierto, como señalabas, que no hay las mismas diferencias entre una alcachofa y un tomate, como igual entre las fuentes de proteína, ¿no? Pero aún así, en los vegetales y las legumbres, bueno, pues no todos los tipos de cultivos son iguales ni tienen el mismo tipo de impacto. Entonces, bueno, pues abundando ahora un poco en el tema de las diferentes prácticas agrícolas o los temas de la diversidad de los monocultivos, ¿no? Por ahí, ¿qué nos puedes apuntar? Vale, hay que apuntar en gran parte que el impacto que tiene la ganadería se debe a la agricultura de la propia ganadería. Es decir, si nos ponemos a hablar de los monocultivos, los que tienen más importancia a nivel planetario son los monocultivos que estamos generando para alimentar animales. ¿Por qué? Porque la producción animal, que a veces se hace en algunos pueblos, y hay ganaderos que pues tienen una forma de hacerlo muy tradicional, ¿no? Se van al campo, sus animales toman forraje, sus animales toman pasto, pero desgraciadamente eso es la excepción mundial. Los agricultores que hacen el extensivo bien cuidado y haciendo una protección del medio ambiente son la excepción y no llegan ni al 10% de la producción en España. El 90% es una producción que se hace en un modelo que hay que generar negocio y carne. Entonces, a esos animales hay que alimentarlos. Y parte del impacto de alimentarlo es el generarles cultivos, grano, generarles también cereal, generarles legumbre para alimentarlos. Por ejemplo, España es un gran importador de soja de Sudamérica. Sobre todo se utiliza en España cuando nos llega toda la soja sudamericana, que nos suele venir de Argentina, nos suele venir del cono sur del Amazonas. Entra soja que en España se utiliza para, no ternera, como a veces se malinforma en redes sociales, se utiliza sobre todo para porcino y para avícola. Es decir, sembramos alimentos para alimentar a pollos y para alimentar a cerdos y luego nos comemos a esos animales. Claro, eso es súper ineficiente. También sucede con el pescado, ojo. Hay muchos peces que se pescan para alimentar a los peces de acuicultura o para alimentar a los peces de piscifactoría, porque pesco un pez barato que no tiene salida comercial y entonces se lo doy al de acuicultura como pienso para luego yo poder venderlo más caro. Eso es súper ineficiente también. Entonces, la mayoría de ese impacto vegetal que dice Ana, el mayor contribuidor del impacto vegetal del mundo, curiosamente, es para producir carne. Esto llama mucho la atención, ¿no? Porque a veces hay algunos datos que no comprendemos bien en medios de comunicación y dicen, no, pero mira todo lo que contamina la agricultura.
Cierto, completamente cierto. Lo que pasa es que la gran mayoría de la agricultura se utiliza para la ganadería, a nivel mundial, estoy hablando, a nivel mundial. De hecho, nos hemos dado cuenta ahora, ¿no? Con la invasión que hubo de Rusia de Ucrania, el cómo de pronto teníamos un país que producía un montón de cereal y dices, ostras, ¿y por qué lo de Rusia está haciendo que la carne se ponga más cara? No lo estoy entendiendo. Y ahí empezamos a ver conexiones tan complicadas de ver. O porque cuando hemos tenido problemas en el Mar Rojo, cuando estamos teniendo ahora problemas en el Canal de Panamá, porque estaba viendo que algunos transportes sean lentos, de pronto te dices, ostras, es que traemos las cosas desde súper lejos. El impacto que preguntaban de los monocultivos es que igualmente de esa forma de impactar que tenemos con los alimentos, un monocultivo no tiene el mismo impacto para el medio ambiente que un cultivo o una huerta que sea diversa. ¿Por qué? Porque el monocultivo está muy orientado a ganar dinero. Y el dinero es una apuesta que te puede salir bien o que te puede salir mal. ¿Por qué los monocultivos ganan dinero? Imaginaos, voy a hacer un monocultivo, ¿vale? Un solo cultivo de maíz, un cultivo únicamente de soja. Porque tú te especializas como empresa en ese cultivo. Dices, tengo la mejor variedad. Y tengo máquinas que lo recogen rapidísimo y máquinas que lo recogen de una manera hipereficiente. Un método de riego hiperespecializado. Vamos, eres eficiente en producir ese tipo de cultivo. ¿Cuál es el problema? Que eso es muy bonito mientras va bien la cosa. Pero el día de mañana, claro, como tienes todo igual, si el día de mañana aparece una plaga, todas tus mazorcas de maíz, que son igualicas, pasa una y salta la otra de una manera rapidísima. Esto también le mete mucho miedo a los agricultores, porque dice, joder, si todas las especies, ¿no? Si toda mi variedad de cereal es igual, mira, aquí me sale un pulgón o aquí me aparece un virus, dice, estoy jodido, disculpadme, ¿no? Dice, pero estoy jodido como aquí crezca algo. Y entonces utilizan más cantidad de pesticidas y herbicidas muchas veces de manera profiláctica, de manera preventiva. Dices, ostras, le voy a dar bien, no vaya a ser que crezca algo. Entonces también genera que gastemos más cantidad de todos estos insumos agrícolas. ¿Cuál sería la contraposición? Un método de cultivo en el que la propia variedad se autoprotege, ¿no? El de que tú tienes en una huerta pues una parte en la que sirve para que también haya insectos y esos insectos ataquen a los insectos perjudiciales, que sea una especie de casa, de repositorio de variedad, que tú puedas frenar la propagación de una plaga y aquí no pasa porque aquí tenía hasta aquí habas, pero aquí tengo fresas y aquí ahora tengo alcachofas y es todo variado. Esa es la diferencia. Entonces, a nivel mundial, ya no solo es que estemos produciendo mucha agricultura para la carne o para la producción animal, sino que además estamos produciendo mucha agricultura para generar un único tipo de alimento en esos lugares. Y eso hace que usemos muchos insumos agrícolas y contaminemos más, un extra, y también un riesgo, que el día de mañana cuando tienes una plaga o el día de mañana tienes una problemática, afecta a toda la variedad. Y entonces, esto pasó hace un tiempo con la vid. No sé si aquí habrá alguien con el vino o especialización, pero en Europa ha habido momentos en el que ciertas plagas han atacado a vides y como todas has buscado la raíz más productiva a la hora de hacer esos injertos, ojo, porque como te venga una, te las lleva todas por delante, ¿no? Por eso también los semilleros, estos proyectos de tener diversidad de distintos tipos de cereales, de leguminosas, de distintas plantas, hay que guardarlos también como una especie de patrimonio inmaterial, material que tengamos de los pueblos, porque a veces no hay que buscar siempre lo más productivo. Tener diversidad en la agricultura también es positivo para evitar estos sustos de cara a mañana. Y presuponiendo que vamos a salir todos de aquí concienciadísimos y si vamos pues, al supermercado mañana y vamos directamente a la zona de productos bio o ecológicos, entonces también sería muy de agradecer que nos instruyeras un poco sobre lo que hay detrás de estas etiquetas y hasta qué punto pues tenemos que pararnos a indagar un poco más al respecto
o en el momento que veamos que algo es, bueno, que lo tenemos anunciado como un producto bio o ecológico, pues ya nos podemos quedar tranquilos y satisfechos con ello. Mira, debería ser así. ¿Y por qué debería ser así? Porque tú como consumidor, cuando estás comprando bio, ya estás depositando una cierta confianza y una cierta expectativa en ese producto. Además, es algo que está regulado. Tú no puedes decir, pues los huevos de mi vecina Maritrini son ecológicos, porque no le echan nada a las gallinas, ¿no? Que a veces esto se dice. O las habas de mi huerto son ecológicas porque es todo natural. Eso se puede decir. Vale, no funciona así. Así no funciona. Algo solo puede ser bio o eco, que son sinónimos en Europa. El término bio y eco es lo mismo. Se puede utilizar de las dos formas. Y te lo encuentras luego en los productos con la hojita verde, con la hoja de las estrellas de la Unión Europea. Es una legislación súper exigente. Si aquí alguien produce en ecológico, lo sabrá. Asiente, aquí por ejemplo de primera fila. Si tú produces en ecológico, es súper exigente. La pena es que esas cosas que piden no siempre sean las más prioritarias. Es decir, el pequeño agricultor tiene que sudar sangre para empezar a producir en ecológico, pero luego puede haber otro productor cumpliendo el estándar de ecológico y que no sea necesariamente sostenible. Y diréis, ¿cómo es esto? ¿Cómo puedes tener algo que sea bio o eco y que no sea sostenible? Y el problema es por cómo se hizo esa legislación. La legislación esta ya tiene un tiempo y se hizo a nivel europeo con muy buena intención. Tú lees el preámbulo de la ley y dice, vamos a intentar hacer una producción que respete la biodiversidad, que esté en un entorno todo integrado, que sea bonito. Muy bien, sí. Es como si dices, voy a hacer la ley de calidad educativa y luego haces una basura de ley. O voy a hacer una ley de promoción del empleo y haces una basura de ley. O sea, porque se llame ley de promoción del empleo no quiere decir que sea buena. O porque se llame ley de producción ecológica no quiere decir que esté bien hecho, ¿vale? Para que no nos llevemos un susto de por qué. Y esta ley se hizo un poco con criterios que no eran serios, que no eran rigurosos. Se priorizó o se premiaba mucho como que todo tenía que ser orgánico. Y tú puedes utilizar cosas orgánicas para tu huerto, pero que sean muy contaminantes. Y lo mismo, hay cosas sintéticas hechas en laboratorio que son súper efectivas, súper precisas, que no se pueden utilizar desgraciadamente. Entonces, es una ley que hay que actualizar y a lo mejor es una ley que tiene que plantearse otras cosas. ¿Por qué tener solo en cuenta la producción? Es decir, me refiero, ¿por qué no tenemos en cuenta si luego ese producto se va a transportar? ¿Por qué no tenemos en cuenta las emisiones de ese producto? Es decir, ¿por qué alguien en Chile puede producir ternera ecológica que luego me la tomo en Burdeos? ¿Tiene sentido? No lo sé. Yo digo que Europa tiene que replantearse estas cosas en la producción ecológica. ¿Pueden ser unas galletas ecológicas? No, es que esta harina, pero si la harina te viene de Canadá, no, es que tiene un cacao que viene de Ghana, no sé. Yo solo lanzo preguntas al aire. Es decir, a lo mejor hay que medir la producción ecológica de otra forma. Quizás a lo mejor hay que decir, este chocolate es ecológico porque tiene el 60% menos de emisiones que un chocolate convencional. Imagínate, que le pidamos un porcentaje de emisiones. Es una opción. Lo propongo. Otra opción que se puede ser es, le vamos a pedir a ciertos alimentos, podrá ser todo ecológico, imaginaos con esta gráfica en pantalla, todo lo que tenga menos de 1 kilo de emisiones de CO2, o sea, 1 kilo de CO2 por ración. Pero tú no me puedes decir que estas gambas son ecológicas si contaminan 5. O tú no me puedes decir que esta ternera es ecológica. Oh, está en Guadarrama, está en Picos de Europa, mira el mar. Muy bien. Bien por la vaca. Pero si esa ración de ternera está emitiendo 10 veces más que un plato de garbanzos, a lo mejor no hay que llamarla ecológica. No lo sé. Me refiero a que los criterios quizás hay que actualizarlos y que no sea mis habas son ecológicas porque he utilizado todo productos orgánicos. Eso se queda insuficiente y ya lo estamos viendo. Hay incluso alimentos bio más contaminantes que el mismo alimento sin ser bio. Eso es una paradoja. Entonces, yo le pido a Europa, les llevamos ya presionando, entonces no forma parte de ningún lobby europeo ni algo así, pero hay mucha gente, muchos científicos que sí que deseamos que se actualice
Y esto hace, Ana, que cuando alguien quiere comprar algo en el mercado y le preocupa la sostenibilidad, hace que le recomendemos, no busques tanto que sea ecológico, intenta más bien que sea algo local, de temporada y a poder ser vegetal. Si es vegetal, local y de temporada, eso es sostenible. ¿Por qué? Porque la Coca-Cola no es local y de temporada. No hay croissant de primavera, ni hay, entendedme. Entonces, por eso la importancia de lo local que te rodea suele ser siempre vegetales frescos. Si es de temporada, también es un vegetal fresco normalmente. Hay pescados de temporada, ¿no? Por ejemplo, es temporada de caballa. En ese momento, claro que es mejor comer caballa que otras cosas, pero a lo que me refiero, local y de temporada, siempre suele ser producto vegetal y suele ser materia prima poco procesada. Es mejor comprar local y de temporada a comprar bio en términos de sostenibilidad. En términos de sostenibilidad. Se agradece el consejo final porque ha sido, yo creo que muy aclaratorio, porque nos habíamos quedado un poco en el punto de, vale, ¿Ahora qué? ¿y ahora qué? ¿No? Así que se agradece. Y ahora, aunque antes lo has apuntado, y yo creo que puede ser una de las partes más evidentes de cara a los consumidores, pero sí que querría que desgranaras un poco más el tema de los envases, ¿no? Sí que es cierto que posiblemente, pues por lo evidente que resulta, ¿no? Como decías tú, que lo que más visible nos resulta es el producto final, el envasado, pero bueno, pero también bueno, ¿qué hacemos con el plástico? También juega un papel en la conservación de los alimentos. Entonces, ¿cómo combinamos esto? Mira, ahí la pandemia nos vino bien para recordar el papelón que tiene el plástico a nivel de muchas funciones. El plástico es un material fantástico. Es un material fantástico. Es higiénico, pesa poco, es transparente. Lo produces de una manera relativamente eficiente. No, es inerte, ¿no? No está ahí en un contacto intercambiando cosas con el alimento. El plástico es maravilloso. ¿Cuál es el problema del plástico? Que no lo estamos gestionando bien, porque lo estamos usando demasiado y luego no lo conseguimos recircular. Y bueno, y luego también que lo usamos para todo. Que esto no es cuestión únicamente de reciclar. A mí me gusta decir, me voy a poner en modo activista medioambiental. Nos gusta mucho hablar del reciclaje. Decimos siempre que es la R cómoda. ¿Por qué la R es la R cómoda? Porque es la que hace que no te plantees nada. Ah, luego lo reciclo. Bueno, ya, pero es que a lo mejor no lo necesitabas, copón. O que ya llevas 7 envíos de Amazon este mes. No, pero luego lo reciclo. Ya. El reciclaje es como ya el no me planteo nada. Ya he consumido, y ya lo tengo aquí y al menos reciclo. Es que qué mínimo, ¿eh? O sea, claro, si ya eres una persona que consume es que ya yo no separo en casa porque luego has dicho que lo mezclan todo. O sea, claro, si ya ni siquiera separas, ¿cómo te voy a pedir que reutilices o que reduzcas? Que son las R de verdad. La R de verdad, la que hace un cambio verdadero al planeta, es la de no lo necesito. La de no lo necesito. O la de voy a reparar la bici. No voy a comprarme otra bici. Bueno, como si la bici fuese lo que contamina. ¿Qué leche? Pues a lo mejor no necesito un coche. A lo mejor puedo compartir el coche con la familia. ¿No? Total. Si para una vez que voy a ir a Pamplona al trimestre y ahora me voy a ir de vacaciones, bueno, a lo mejor me puedo alquilar un coche. ¿No? Y luego lo pensáis y hay un montón de familias que ahorran dinero cuando se dan cuenta de esto. Pero es cierto, compramos cacharros de tonelada 200 para que estén el 98% más. Entonces, esto del reciclaje con los plásticos e insisto, el plástico es un pedazo de material. El problema mundial de producción de plásticos es que solo reciclamos el 16%. El 16%. Es insuficiente. Es insuficiente. O sea, estamos tan mal con el reciclaje del plástico que ojalá el debate pertinente fuese: gente, es que estamos reciclando el 80%, pero hay que intentar producir menos. No estamos en eso en el debate. Es que en el debate estamos que reciclamos solo el 16% del plástico. Entonces aquí necesitamos un poco una transformación como consumidores, el demandar menos plásticos. Yo sí que considero que deberíamos rechazar cierto tipo de envasado o de sobreenvasado que no aporta nada, de una manera crítica. Creo que debemos intentar comprar más a granel, que intentemos ir más al mercado de toda la vida, donde vas con tu bolsa, ¿no? Donde no necesitas plásticos innecesarios.
pero creo que este tema, al margen de lo que podemos hacer como consumidor, es uno de los pocos que creo que depende mucho más de la administración y de las empresas. Lo que necesitamos es plantas que empiecen a reutilizar mejor el plástico, necesitamos la tecnología de poder utilizar PET reciclable, que podamos recircular todo de una manera correcta, porque hemos construido una sociedad que usa tanto el plástico que lo que necesitamos es, sí, darle a un consumo que tenga sentido y que no usemos plástico porque sí, pero necesitamos hacer inversiones para poder reutilizarlo luego con ideas tecnológicas mejores. Aquí sí que es uno de los campos que me pongo un poco más tecnofílico, al igual que en otras áreas no, como el automóvil, que nos dicen que el futuro es el automóvil eléctrico, y no, el futuro no es el automóvil eléctrico, el futuro es que el automóvil no está en la vida de las personas como un eje. En el mundo de los plásticos sí que tecnológicamente se puede hacer de una manera mucho más inteligente y recirculada. Así que nada, compremos un poquito más a granel y usemos lo que ya tenemos, ¿no? Muy bien, y por ir terminando, hemos ido siguiendo los distintos pasos, ¿no? de ese esquema que nos ponías en la cadena de, bueno, pues de producción de los alimentos, y nos falta el último, que es el tema del el desperdicio alimentario. Bueno, ¿qué nos cuentas de todo esto? ¿Cómo podemos mejorar aquí? Pues mira, del desperdicio alimentario, que parece un tema como que muchas veces pasa así desapercibido, yo lo considero un poco un dramita. Un drama porque fijaos, os comentaba al inicio que las emisiones mundiales de la comida eran el 26%. Pues las que le podemos atribuir al desperdicio alimentario, solo al desperdicio alimentario, son el 6% de nuestras emisiones. Es decir, solo en comida que no aprovechamos va el 6% de nuestras emisiones. Es decir, esto es mucho, esto es poco. Mirad, en pandemia, durante el confinamiento más duro, tuvimos la mayor excepción de emisiones del planeta, porque sabéis que se paró. El planeta se paró. Y le dimos un respiro al planeta. Bueno, un respiro, le dimos una bocanadita. Cuando dejamos de viajar tanto, movernos tanto en coche, menos vuelos transnacional, todo eso le dimos un pequeño respiro al planeta. Y en ese año, en el año de mayor bajada de emisiones de la historia reciente, ni siquiera bajamos un 6% en estas emisiones, en muchos sectores, en nuestras emisiones globales. Es decir, día a día, o sea, si mitigásemos solo el desperdicio alimentario, contribuiríamos más que con lo que ahorramos con la pandemia únicamente. Es decir, un 6, ya solo corrigiendo este desperdicio alimentario, reubicaríamos nuestro horizonte hacia evitar el calentamiento global del grado y medio. ¿Y esto es porque tiramos mucha comida? No solo porque la tiramos, también es porque a veces se desperdicia en el origen. A veces es porque matamos animales que luego no los usamos. Un ejemplo de desperdicio alimentario más bestia que tenemos es el pescado. La pesca es el sector alimentario que más desperdicio alimentario provoca, porque los métodos de pesca hacen que cojamos un montón de animales que luego no se aprovechan. Y si sumas pesca accidental, pesca accesoria y desperdicio de merma del pescado, tenemos que ronda el 42, el 44% lo que desperdicias de pescado. Entre el tiburón, las 4 tortugas que te pillas. Hemos matado 1.200 peces, pero esto no tiene salida comercial. Devolvemos de nuevo. O sea, todo ese desperdicio alimentario es masivo. Entonces, el desperdicio está presente al final en muchas partes de la cadena, donde produces, donde procesas, en el súper y en el consumo. Acabamos perdiendo comida en todas las fases. Yo antes de empezar a estudiar en el mundo de la sostenibilidad y para empezar a escribir el libro, creía, desde mi sesgo, ¿no? Desde mi percepción como consumidor, yo pensaba, ostras, ¿dónde se tirará más comida? Y mi sensación, ¿sabéis cuál era? Digo, me da la sensación que donde más comida se tiene que tirar yo creo que será en los hoteles y en los restaurantes. Porque yo veía ese buffet ¿no?
de los hoteles y digo, madre mía, si es que me levanto ya hay un perol de huevo revuelto, un montón de panes, un montón de croissants que no se aprovechan. Digo, yo creo que el hotel tiene que tirar una comida que no me la creo, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede en el hotel? ¿Se tira comida? Por supuesto. ¿Se tira comida en los restaurantes? Por supuesto. Pero lo que se tira comparado frente a lo que se ha aprovechado es bajo. Sí, a lo mejor has tirado 4 croissants y un poco de huevo revuelto, pero has dado de comer a 150 personas. Con lo cual, eso no es tanto por persona. ¿Dónde está el mayor desperdicio alimentario? Y esto a mí me produjo un shock. En casa. Yo no me lo creía. Digo, yo no me creo que el mayor desperdicio alimentario de todo el mundo sea entre todos los hogares. Y efectivamente, era el punto donde más comida se tira, es en casa. Y yo creo que todas las personas tienen la sensación de cómo, pero si yo creo que no tiro tanta comida, pero toda la que tiras se computa para ti. Si tú tiras una cuña de queso, porque le ha salido mo, es para ti, esa cuña de queso. Si has tirado el jamón cocido porque no estabas seguro cuánto tiempo llevaba abierto, 3 lonchas, las 3 lonchas las has tirado para ti. Si has tirado a lo largo del año 3 ketchup y 3 mostazas porque ya no te acuerdas cuando las abriste, y abres el frigorífico y dices, ¿cuánto lleva esta mayonesa? ¿Cuánto lleva esta mayonesa? Que no tengo ni idea. Ya la mostaza se ha quedado seca por la punta. Dice, pues la voy a tirar, no me arriesgo. Todo eso es desperdicio que solo se computa para nosotros. Y ahí está el 44%, el 46% del desperdicio alimentario en el hogar. Y es muy curioso. De todos modos, y para que no solo hagamos partícipes a lo que tiramos en el hogar, hay un tema muy importante, lo hablábamos hoy en la escuela de la Fundación El Castillo, intentando concienciar a los chavales que tenían una muy buena conciencia con esto, y ya decían, es que si tú vas al súper y siempre coges el tomate bonico, o siempre coges la ciruela bonica, las otras, claro, no las coge nadie. Y es uno de los grandes estándares que se ha estudiado, por ejemplo, en Reino Unido, lo más parecido a nuestro entorno que se ha estudiado así en Reino Unido, que se ha visto que esta estética impuesta por los supermercados de todo bonito, todo redondico, todo el mismo Pantone, todo igual, genera un desperdicio que se llama depresión de la cadena. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú tienes un huerto y voy a comprarte habas, yo me voy a llevar, es que las habas, parece que toleramos que las habas sean más heterogéneas, ¿no? Pero yo voy a poner las alcachofas a tu huerto. Y las alcachofas o los espárragos tienen que ser de un calibre exacto y, ay, es que ya la salió la punta y se ha puesto un poco lila, un poco verde, descarte. Yo me voy a llevar 1,5 toneladas y el agricultor para darme 1,5 toneladas, a veces produce 1,8 toneladas. Entonces, no siempre se acaba produciendo, sí, y con el caso aquí y de los espigadores, y hay mucho aprovechamiento alimentario, pero la cantidad de fruta, sobre todo, que se acaba tirando por esta práctica es enorme. Y no toda se aprovecha para zumo, para compotas, para cuarta gama. Hay mucho desperdicio alimentario que es porque como consumidores hemos hecho este acuerdo no escrito con las grandes superficies de solo te voy a comprar lo que está impoluto. Así que comprar también alimentos feos puede ayudar a rebajar esta presión y creo que es buena idea que todas las casas tengamos un par de recursos siempre de recetas antidesperdicio. Algo se me pone malo, a una crema. Algo se me está poniendo pocho, a un puré. Lasañas. La lasaña lo tolera todo. Tú le echas una lasaña y entra de todo. Un revuelto de huevo. El revuelto de huevo tolera todo lo que le eches. ¿Vale? Y lo que no tiene sentido es, como cuando a veces dudamos, la conversación de universitario, entras y dices, mira el plátano, se está poniendo negro. Adiós, me voy de casa. Vuelve 3 horas más tarde y dice, el plátano está más negro que cuando me fui. No he hecho nada. Te vas a dormir al día siguiente. Te levantas y dices, el plátano se está poniendo más negro, pero no me lo quiero poner. Y ya esperas a que el plátano esté completamente impracticable para tirarlo. Entonces, actúa, ¿no? Actúa antes, congélalo, ese plátano, hazte un batido o luego te haces un helado de plátano, pero hay maneras de reaprovechar los alimentos y que en ese momento, cuando ya vemos que se está poniendo pocho, no dejemos, ay, es que me da pereza. Como cuando quieres donar ropa y dices, no, todavía no la quiero donar, me voy a esperar 1 año y medio más, que la camiseta es fea como ella sola, horrorosa, sé que no me la voy a volver a poner, pero ha pasado tan poco tiempo que me voy a esperar 1 año más sin ponérmela y la donaré el que viene. Y vuelves a abrir tu jersey feo, está ahí, y dices,
ahora toca donarlo. No hagamos eso con la fruta porque la fruta sí que se pone mala. Bueno, pues ya para terminar y ya dar paso a las preguntas que pueda haber del público o que nos puedan llegar online. Bueno, yo creo que una de las cosas más ricas de esta conversación es que nos has ido deslizando pequeños tips y pequeños consejos en cada punto que son aplicables en nuestro día a día, porque entiendo, y así un poco como conclusión, que bueno, aunque pudiera ser lo ideal bueno, pues que mañana saliéramos de aquí, pues igual desde el punto de vista, ¿no? Además medioambiental y también saludable, veganos, partiendo de la base de que bueno, es poco probable que pase eso. No, y no pasa nada. No, pero bueno, que hay sí que hay muchos pequeños cambios, muchas pequeñas cosas que podemos hacer. Yo creo que nos has dado varios consejos en prácticamente todos los puntos, pero sí que te pediría que hicieras un poco el ejercicio así un poco de síntesis de esos pequeños consejos y cuestiones que nos podemos llevar a casa un poco pues para aplicar ya el día de mañana. Mira, total. Además, me gusta cerrar con esto, Ana, porque o sea, yo sí estoy especializado en algo dentro de la nutrición, es en la comunicación. Y a mí me pone mal una cosa, y es que en nutrición o en salud nos mezclen mensajes que son súper importantes con mensajes que son completamente secundarios, anecdóticos, una tontería, ¿no? Porque al final no sabes qué hacer. Por ejemplo, en alimentación dice, es que quiero comer más sano, ¿qué hago? Y uno dice, pues yo ahora estoy tomando el pan de espelta, porque escucha que es mejor. Vale, muy bien. Está fantástico. Pero eso es la prioridad 33. ¿Vale? Puedes hacer cosas mucho más importantes. Yo ahora tomo sal del Himalaya. Vale. Irrelevante. Entonces, esos mensajes, esas pequeñas anécdotas de, pues ya ahora escucha que hay que meter en la patata al frigorífico, que da almidón resistente. Y otro dice, yo escucha que hay que tomar vinagre antes de las comidas, que eso te baja la glucemia. Yo escucha que hay que hacer ayuno intermitente. No, yo escucha que hay que hacer una dieta ceto. Y entonces, entre toda esa tormenta de cosas secundarias y poco importantes, la gente no come verdura, la gente no come fruta, la gente no bebe agua y la gente no come legumbre. Entonces al final, cuando me dicen, ¿y qué tengo que hacer para comer saludable? Y digo, si ya lo sabes, porque normalmente siempre estamos esperando a como un mensaje rompedor y novedoso de ¿y qué puedo hacer? ¿No? Los cereales de desayuno azucarados no son saludables y la fruta sí es sana. Por cada vaso de agua que te bebas es un vaso de cerveza que no te has bebido. Por cada mandarina que te tomes de postre no es unas natillas que entran. Y es tan sencillo. Quiero decir, estos mensajes son tan sencillos, lo que es complicado a veces es hacerlo. Vas por ahí, siempre tienes el arroz con leche, te tientan, venga, tómate un croissancito. Es más bien un poco el que el entorno nos ayude. Pero lo que tenemos que hacer con estos pequeños cambios de bebe más agua, fruta de postre, más verdurita, intenta comer menos embutido, come legumbres, lo tenemos claro. Pasa lo mismo en sostenibilidad. Que como hay una tormenta de mensajes, la gente se piensa que lo más importante, no tomar aguacate, o no, tú tomas eso, pero ¿de dónde viene? De China, entonces lo descarto. Insisto, el aguacate no será lo mejor, traer productos de China no será lo mejor. No, yo cierro el grifo mientras me lavo los dientes. Gracias. Está muy bien. Está muy bien cerrar el grifo mientras te lavas los dientes. Pero si luego te tomas, imagínate, 4 piezas de carne a la semana, eso tiene una contribución en huella hídrica mucho, mucho mayor. Entonces, está muy bien que hagamos estas... O yo me compré un cepillo de dientes de bambú. Vale, gracias, pero mira a ver que lo que haga es verdaderamente importante. Entonces, todo esto que lo he comentado con algunas bromas es para que recapitulemos y pensemos en cuáles son las 4 verdaderas prioridades para comer sostenible. Y en el orden en el que las tendremos que hacer sería lo primero y lo más importante. Si quieres hacerlo de manera fácil, sencilla, sin calentarte mucho la cabeza, sería come más legumbres, come menos carne. Esto sería porque una va a sustituir a la otra a nivel de proteínas. Es decir, ¿cómo puedo contribuir más al medio ambiente? ¿Cómo puedo impactar menos? Oye, píllate una ración menos o 2 raciones menos de carne a la semana y come un par más de legumbres. Con eso ya tienes la gran contribución. Quiero seguir. Compra además local y de temporada.
porque eso va a hacer además que compren más productos frescos, más productos vegetales. Si compras local y de temporada, vas a tener más ciruelas, más nísperos, más melocotones, más todo de tu zona, en lugar de tener natillas, arroces con leche, etc, etc. Es decir, esa sería la segunda prioridad. Y lo tercero, lo que hemos dicho de preocúpate por no tirar comida, preocúpate por no usar tantos envases. Estas son las 4 cosas prioritarias, en orden, además. De modo que cuando se entre ecoansiedad de decir, ¡ay, no, es que, es aguacate, una tostada de aguacate! O, madre mía, que la pongamos en contexto y que sepamos que el orden, si queremos comer mañana mismo, ¿no? que es la parte positiva, yo creo que de la alimentación, y es que mañana mismo podemos cambiar un poquito nuestra dieta y darle más espacio a las legumbres, que si mañana quieres echar un cable al planeta, te hagas unas pochas con piparras, ¿no? O que nos hagamos un buen plato de judías, que eso va a ayudar a todo lo que hemos dicho. Menos emisiones, también no ser tan crueles con los animales, el poder también recuperar algo de nuestra identidad, que compremos legumbre que no sea de estos grandes monocultivos que a lo mejor nos viene de Canadá o que a lo mejor viene de Estados Unidos, que compremos nuestra legumbre nacional. Y vais a ahorrar dinero. Además, es que vamos a ahorrar pasta con todo esto y luego la dedicamos para esa cosa especial, ¿no? Pues ya te compras una buena trenza de vez en cuando, o ya te tomas algo así especial, pero que el día a día se parezca a lo de esta diapositiva. Pues fenomenal, porque eso ha sido muy, muy práctico el resumen final, y ahora ya pasamos a la ronda de preguntas por parte del público. ¿Quién se anima a empezar? Bueno, aquí me parece que tenemos unas también, si no en... No me había visto. Hola. Bueno, muchas gracias, Aitor y Ana, por la charla. Muchas gracias, Aitor, por haberte venido de nuevo a Tudela. Ya sé que no va a ser la última vez que te veamos por aquí, segurísimo. Ya que os tengo allá los dos, a mí hay un asunto que, bueno, mis hijas son ya mayores y ahora soy yo la que decide lo que comen por ahora. Y ellas van decidiendo poco a poco, pero cuando eran pequeñas, y yo creo que sigue siendo así, tú vas al pediatra y el pediatra te dice, ahora empieza con la carne y tienes que darle tanto. Ahora empieza con el pescado y tienes que darle tanto. Ahora hay que meter estos cereales y tienes que hacerlo así. Y tú pues puedes decirle, no, es que no va a comer carne o no va a beber leche de vaca, que fue mi lucha con el pediatra, es que no van a tomar leche de vaca. ¿Cómo no van a tomar leche de vaca? Entonces, claro, es muy complicado para las familias empezar así a hacer una alimentación que tú puedes pensar que es más sostenible, cuando el médico, que para muchos de nosotros es el que tiene que guiar nuestros pasos cuando nuestros hijos son pequeños, te está diciendo una cosa y tú estás pensando la contraria, amén de lo que te digan las familias. Y a eso sumo que, bueno, quizá en el hospital, afortunadamente hace mucho tiempo que no tengo que comer en el hospital como paciente, pero bueno, era algo que todo el mundo lo hablábamos. Es imposible comer bien, o sea, no bien. Es que, o sea, yo recuerdo el café con leche y las 4 galletas. Y eso es algo que lo hemos repetido 1000 veces. ¿Cuándo se acabará ese tipo de alimentación? O sea, ¿cuándo los nutricionistas que estáis en esta línea vais a dar el salto a la parte de la salud? ¿O cuándo la salud va a ser un poco más permeable en este tema de una nutrición un poco más sostenible? ¿Empiezas tú o empiezo yo? Y soy breve para que escuchemos también a Ana. Pero fíjate, Ruth, yo no necesito con que gente de mi visión del salto a la sanidad, yo me conformo con que nutricionistas den salto a la sanidad, como si como si no tienen en cuenta la sostenibilidad, porque ya tener al menos a una compañera que tiene en cuenta la alimentación va a aportar mucho. En gran parte esto segundo que dice Ruth se debe a que está muy desprovisto nuestro sistema sanitario y algunos de sus servicios, entre ellos el catering, de una supervisión de dietista nutricionista, y que luego además las dietas codificadas de hospital estén supervisadas y adaptadas por una compañera. Muchas veces hace simplemente un código, ¿no? Dieta baja en sal, dieta 1500, dieta diabético, pero bueno, ni están bien ejecutadas ni están bien tipificadas, y puedo garantizar que como en España con esa tipificación no trabaja prácticamente casi ningún hospital de la región europea, ni siquiera de Latinoamérica. Es decir, es una pena, estamos aquí, no diría en los 80, porque en los 80 nunca, no digo que estemos desactualizados, porque es que en los 80
nunca teníamos ni siquiera los datos para hacer esta basura de menús en muchas ocasiones. No, es que están desactualizados. No, en los 80 no te decían que tenías que comer eso, ni en ningún sitio. Es decir, ahí lo atribuyo a falta de dietistas nutricionistas en la sanidad. Y el tema de la leche, yo creo que, como comenta Ruth, forma parte un poco de que el personal sanitario, y esto no es un ataque a pediatría, ni mucho menos, yo no sé diagnosticar una otitis, ni por favor, pretensión nunca para ello, pero creo que muchas veces lo que nos falla es que ante ciertos desconocimientos, muchas veces como personas intentamos ser conservadores o preventivos, ¿no? Es decir, a lo mejor si es una pediatra o un pediatra que dice, ostras, antes de meterme en un lío o antes de que le pueda faltar algo, ¿no? Es que es algo lógico y normal, yo humanamente lo entiendo. Yo entiendo a todas estas familias que dicen, joder, pues antes de que le falte algo, no le voy a recomendar a una madre que me viene con esa precaución y le diré, no, pues quítale la leche, no pasa nada. Lo comprendo, pero no lo comparto, porque luego, paradójicamente, sucede lo siguiente. Mira, hola, buenos días, ¿no? Hay 2 consultas de pediatría. Dice, hola, buenos días. Dice, resulta que mi hija es alérgica a la proteína vacuna. No puede tomar lácteos. ¿Conocéis a alguien que sea alérgico a los lácteos? ¿Toman lácteos? No, no toman lácteos. O sea, todo el mundo conocemos personas alérgicas a los lácteos que cuando van al sistema sanitario con absoluta normalidad se responde y dice, bueno, pues si tu hija no puede tomar lácteos, no pasa nada, hay estas adaptaciones, habrá leches hidrolizadas, habrá leches vegetales, tendrá que tomar estas alternativas. Pero curiosamente, si en lugar de ser tu sistema inmunitario el que ha decidido que seas alérgica, eres tú la que dice, mi hija no quiero que tome lácteos, entonces de pronto te dicen, no se puede. Pero vamos a ver, ¿cómo que no se puede? O sea, si eres alérgico sí se puede y ahora si yo quiero no se puede. ¿En qué quedamos? Entonces, ahí pecamos de paternalistas. Tú no puedes decir, no se puede, porque ahí lo que estás haciendo como personal sanitario es mandar a esa madre, en el ejemplo de Ruth, estás mandando a esa familia a internet, porque sabe que no estás en lo cierto. Claro que se puede vivir sin lácteos. Hay más personas en el planeta Tierra que no toman lácteos que las que toman lácteos. Asia no toma lácteos, apenas. La gente no... pero la intolerancia a la lactosa del ser humano a partir de los 30 es enorme. La gente se vuelve intolerante a la lactosa porque es que no hace falta. Tampoco hacen falta las castañas, ¿vale? No hay una familia que diga, no le voy a dar a mi hijo castañas. Y diga, ¿cómo que no le vas a dar castañas a tu hijo? Deberíamos actuar exactamente igual con la leche. Pues si una familia no le quiere dar a su hija leche por el motivo que sea, no pasa nada. Estos otros nutrientes los encuentras aquí, aquí y aquí. El calcio lo encontrarás en las verduras de hoja verde, en los frutos secos. Toma legumbre con esta regularidad. Intenta, por ejemplo, que la leche de soja si tomas que sea enriquecida en calcio y punto. Al igual que tratarías a una familia alérgica a los lácteos. Pero si por las familias les empezamos a tomar decisiones por ser proteccionistas y por ser, insisto, por decidir por ellos, vamos a enviar a las familias a internet y en internet se pueden encontrar un vendehumos que le diga, no hace falta porque si trituras alpiste y le echas sal del Himalaya así mientras miras a la luna en cuarto menguante, no pasa nada. Entonces, no, lo que tenemos que hacer es ser personal sanitario actualizado para que cuando nos venga un paciente con esas características decirle, mira, no pasa nada, te voy a dar las mismas recomendaciones que a una familia alérgica a la proteína vacuna. Pero claro, eso sería reconocer que a lo mejor de eso no sabes. Yo creo que además, por añadir y un poco a los comentarios que ha hecho Aitor, hay 2 cuestiones. La primera es que es cierto que yo creo que en los sistemas sanitarios, esto se puede decir a nivel generalizado de todos los países occidentales, es cierto que las figuras sanitarias diferentes a las clásicas, entiéndase medicina y enfermería, bueno, pues han estado infrarrepresentadas y aún lo están. También es cierto, la buena noticia es que eso está cambiando, ¿no? Y es cierto que esas otras profesiones sanitarias, igualmente, es ahora que nos estamos haciendo conscientes de la importancia y que juegan en el sistema sanitario, ¿no? Y tenemos, pues también nos está pasando pues con psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas,
son figuras que se están incorporando más recientemente y que, bueno, pues que hace unos años eran prácticamente inexistentes, que aún no están todo lo representadas que debieran, pero bueno, vamos a hacer la lectura positiva y en la última década especialmente han aumentado y están aumentando mucho. Y por traerlo a lo cercano, bueno, pues es cierto, por ejemplo, aquí en el Hospital Reina Sofía es desde hace año y medio que tenemos nutricionista, ¿no? Antes no lo había, bueno, pues ya lo hay, ¿vale? Hemos mejorado en eso. Y luego también, y llevándolo un poco al tema también que mencionabas de la comida en los hospitales, y bueno, toda la razón, hasta hace no mucho se entendía la comida como parte de la hostelería y no de la asistencia sanitaria y del tratamiento que podían precisar los pacientes. Y ahí hay y de hecho es una brecha de oportunidad muy importante que también señala Aitor en su libro, ya la parte de las administraciones y también un poco llevándolo al ejemplo que hacía respecto al buffet en el desayuno del hotel, ¿no? El poder que tienen las administraciones, pues incluyendo estos perfiles en en los concursos que hagan, en sus pliegos o en la contratación. Y bueno, y de esta misma manera, bueno, pues es desde hace poquitos meses, desde hace 3 meses, pues que ya no se desayunan galletas en el hospital, que ahora es el pan con su tomate, el aceite de oliva y la pieza de fruta entera, ¿no? Entonces, bueno, pues la buena noticia es que eso está mejorando. Enhorabuena, Ana, de verdad. ¿Más preguntas? A ver, Abel. ¿Abel? Sí, la repetimos para la gente de casa. En principio, yo sí que me gustaría hacer una... Bueno, sabes que hemos traído por un motivo. Gracias. Bueno, una de las cosas que me parece interesante de lo que has comentado, ¿no? Y sobre todo cuando has dicho, no voy a poner tecnofílico, ¿no? Es que muchas veces con el tema de la emergencia climática, en este debate que se está generando, incluso a nivel ideológico y político también, ¿no? Aparecen pues posturas a veces un tanto encontradas, ¿no? El tema de que hay quien piensa que para solucionar esto hay que cambiar radicalmente, esto tiene que parar, porque si no destrozamos el planeta y que ya no hay nada, ya no se puede parar esto, ¿no? Y que ya vamos muy tarde y que es verdad que en muchas cosas la emergencia es salvaje y que esto es muy preocupante y que hay que tomar medidas, ¿no? Y luego hay otra gente que sin obviar o sin negar que esto está muy mal, ¿no? Pues plantea soluciones, ¿no? Muchas veces a esa gente se la acusa de estar, entre comillas, pues un poco vendida a la tecnofilia, ¿no? Que parece que la tecnología nos salvará y demás. Es verdad que hay muchos intereses económicos en que haya un cambio tecnológico y es verdad que a veces pueden estar ocultos detrás de esto, ¿no? Pero me parece que la alimentación es un claro ejemplo de dónde poder actuar, y lo has comentado, ¿no? En materia de cambio, de poder hacer cosas que no dependen de la tecnología, que precisamente dependen de volver a cosas que ya sabemos, que están a nuestra mano y que están muy bien, ¿no? Y que también en este debate en el tema alimentación aparecen, ¿no? Esa doble postura, ¿no? En El País ayer sale el tema del veganismo, que hay mucha gente veganos que culpan o un poco acusan a la gente que no es vegana, ¿no? Que es vegana pero que a veces come carne, de no ser veganos estrictos, ¿no? Y que el veganismo es otra cosa, que es una filosofía y que hay que defenderla, y que el veganismo tiene que ser puro y demás, ¿no? Y que esas otras cosas pues no atentan contra el veganismo. La pregunta es, ¿crees que posturas, de hecho tú en el libro hablas del concepto de flexitarianos, ¿no? El flexitarianismo. Me gustaría que lo contaras y que explicaras qué significa, ¿no? Y si tú crees que tú eres vegano, ¿no? Si crees que todos deberían ser veganos ya, ¿no? O crees que es mucho más oportuno que poco a poco demos pasos sencillos pero eficaces, ¿no? Igual un pequeño paso supone una gran reducción en la contaminación y las emisiones, y si además eso puede suponer que esa gente que da ese paso esté más predispuesta a dar otros pasos después que vayan en la línea correcta.
Vale, muy buena pregunta, Abel. A ver, dentro de esas declaraciones o dentro de esas reflexiones hay algunas cosas que no son cuestionables. Por ejemplo, el veganismo el veganismo es el veganismo. Es decir, el veganismo es una postura política e ideológica. El veganismo es negarse a la explotación de los animales. Entonces, pues un vegano, digamos que solo podrá ser puro o defenderá el purismo, ¿no? Es como si dices, bueno, yo defiendo los derechos humanos, pero un par de días al año así que te bombardees una franja no me importa. No, es decir, digamos que lo que pide la postura ideológica, digamos, es que no hagas, digamos, excepciones. Cosa que no quita que para incluirlo en el discurso o incluirlo en comunicación, creo que no es práctico y creo que no es útil a la gente que no lo es pedirle que se acerque con tu postura ideológica. Es decir, yo si ahora mismo defiendo o cuando divulgo en tele, divulgo en radio, divulgo en redes sociales, digo, la gente se tiene que hacer vegana, yo sé que no estoy haciendo un cambio que puedo hacer en la sociedad. Porque sé que mi postura se va a interpretar como extremista o se va a interpretar como idealista. Y yo no quiero eso. Yo lo que quiero es que estemos en el mismo barco y hacia los grandes consensos que son intachables. Es decir, si ahora mismo preguntásemos a mano alzada y dijésemos, oye, ¿nos tendríamos que hacer veganos? Casi nadie en la sala pensaríamos que nos tenemos que hacer veganos. Pero si preguntase, oye, ¿creéis que comemos mucha carne y deberíamos consumir menos carne? Me imagino que la gran mayoría de esta sala diríamos, sí, muchísima, y es que hay que ir hacia menos, hay que ir hacia menos, y esto es así. Además, no creo que sea práctico porque a todo el mundo nos da vértigo. Yo, antes de hacerme vegano, a mí me daba vértigo. O sea, a mí me encanta la carne, a mí me encanta el pescado, a mí me encanta. Y daba vértigo. Digo, un mundo en el que yo no coma rodaballo, o sea, yo no quiero dejar de comer pollo asado, porque me gustaba, pero llega un momento en el que dices, bueno, pues prefiero no contribuir a ello y prefiero, yo creo que no vale la pena, es decir, yo creo que Aitor puede vivir sin rodaballo y estoy dispuesta a renunciar al rodaballo por el bien de los animales. Yo, egoístamente. Claro, no quiero pedirle eso a la gente. Yo quiero que la gente diga, joder, es que es cierto, es que tomo a lo largo de la semana 6 raciones de carne y creo que puedo tomar 2. O a lo mejor solo puedo tomar la carne cuando me vaya por ahí de pinchos. ¿Vale? El problema del consumo de carne no es tomar una chuleta de cordero o el solomillo de las bodas o el solomillo de los bautizos. Eso no es el problema. El problema es el constantemente con unas producciones que son irreales. Entonces, yo, esas perspectivas que dices a nivel comunicativo del veganismo purista que se mete con el que todavía toma algo de carne, a mí me parece que es torpe. Yo no lo defiendo. Le decimos de broma la policía vegana. La policía vegana. Uy, has comido huevo. No, todavía. A ver cuándo te quitas ya los lácteos, ¿no? O quien va dando pasos, le dices, bueno, pues date aire, ¿no? Mira, esa persona ya está avanzando. Para mí no tiene sentido. Yo creo que donde tiene sentido es que vayamos hacia ese modelo flexitariano, que es de seguir una dieta, o más bien reducetariana, que también se dice, una dieta en la que vayamos reduciendo la cantidad de proteína animal, porque eso estamos todos en el mismo barco. Es un consenso científico y social aplastante. Si hoy, a día de hoy, hay alguien que dice, no, no hay que reducir carne, está fuera del consenso científico y del consenso social. ¿Habrá alguien que lo piense? Pues claro que sí, claro que también hay gente que piensa que la Tierra es plana y también hay gente que piensa que la violencia de género no existe. Hay gente que piensa muchas cosas, o niega muchas cosas. A día de hoy vamos, no es debatible que hay que consumir menos carne. Y fijaos, yo ni siquiera estoy diciendo hay que abandonar la carne porque sé que como sociedad no estamos preparados para eso. Pero que hay que reducirlo sin ninguna duda. Y ahí es donde va esa corriente que nombraba Abel, de ir hacia reducir, de ir hacia flexibilizar, porque ahí es donde vamos a encontrar seguramente futuras soluciones. Que los restaurantes ofrezcan más cantidad de proteína vegetal, que los menús de los hospitales tengan más proteína vegetal, que los menús escolares tengan más proteína vegetal, porque lo que no tiene sentido es comer pechuga de pollo, cenar cinta de lomo, que la boloñesa sea de carne picada y que luego cenes merluza y al día siguiente panga y al día siguiente jamón. Eso es lo que no tiene sentido. Una cosa, hilando, porque justo has mencionado esto, tenemos aquí una pregunta de la audiencia online
sobre como alternativa a la proteína animal, además de las legumbres, ¿propones algún otro producto? A ver, ¿por qué como alternativa siempre estoy hablando de las legumbres? Porque a nivel vegetal es la estrella. ¿Hay otros alimentos que tienen proteína vegetal? Sí, pero no en tanta cantidad y en tanta calidad. Os pongo un ejemplo, los frutos secos. Los frutos secos tienen proteína, pero no le voy a decir a la gente, para comer te haces crema de cacahuete. Ahí, con la cuchara. No es práctico porque antes de fuente de proteína son fuente de grasa. Entonces, pues las cremas de frutos secos o los frutos secos los recomendamos de picoteo, las recomendamos de media mañana, cosas así. Las alternativas vegetales, como la leche de soja y tal, de legumbres, pues las recomendamos para el desayuno en otros momentos. Pero lo que es la fuente de proteínas, de la comida y la cena, recomendamos siempre que sea legumbre o derivado de la legumbre. No es lo único, podría ser también un pseudo cereal. Una ensalada de quinoa y se queda un pelín corta de proteína, échale almendras, ¿vale? Una ensalada de quinoa y almendras, podría ser un ejemplo. Pero el resto es legumbre o derivados de legumbres. ¿Es eso repetitivo? No. Mira, hoy garbanzos con espinacas y para cenar una hamburguesa vegetal. Mañana me voy a tomar un dal de lentejas y por la noche un falafel. Me echaré para comer un bocata de hummus y luego por la noche me voy a echar una sopa con tofu. Al día siguiente me voy a hacer unas pochas con unas piparras y luego me voy a tomar un falafel. Ostras, que de momento que ya llevas 8 fuentes de proteína distintas. Está siendo ya la dieta más variada que la de muchas familias. Efectivamente, ¿no? Es decir, no es pensar legumbre, legumbre, legumbre. Y hay soja texturizada, hay tofu, hay patés vegetales, un paté de lentejas, un hummus, hay un montón de alternativas. E insisto, y no solo legumbres, tú también te puedes hacer arroz con, pasta con, patatas con, y que ahí metas esa fuente de proteína. Creo que no tenéis. No, bueno, hay un par de preguntas. Iba a hacer que iba a crear mucha polémica, pero no. Agenda 2030, etcétera, seguro que. Tema plásticos y tema antibióticos en la comida. O sea, ¿cuál es el impacto? Antes cuando hemos hablado de los plásticos, ¿hasta dónde se conocen los efectos que pueden tener los envases de plástico en nuestra salud, en los alimentos que contienen y de los antibióticos que comemos a través de la carne y de los pesticidas que tomamos a través de las verduras? Vale. Plásticos, antibióticos y pesticidas por separado, porque es muy distinto. Los plásticos de los alimentos, su repercusión sobre nuestra salud es mínimo, muy bajo. Ese plástico que está en contacto con una magdalena, con un paquete de lechuga, eso tiene un impacto mínimo, no, inexistente. Es un impacto que está en el ciclo de vida del plástico perfecto, ese plástico está recién estrenado, no hay problema. Ahí no hay problema. ¿Cuándo está viniendo el problema de los plásticos y la comida? Que el exceso de uso de plásticos está haciendo que lleguen al medio ambiente. Y en el medio ambiente el plástico se va degradando poco a poco. Es decir, el problema de ese plástico no es ahí, el problema de ese plástico es luego. Y cuando conforme se van degradando los plásticos, se convierten en microplásticos y luego se convierten en nanoplásticos. Y esas partículas tan pequeñitas, tan pequeñitas, luego pasan a el ser humano directamente y también pueden pasar a, sobre todo, peces, pasan a más alimentos, pero sobre todo aquí la fuente es mar, es peces, y esos peces luego nos los comemos, el ser humano, al igual que pasa con los metales pesados, que el mercurio se acumula en peces, el cadmio se acumula en lácteos, el arsénico se acumula en arroz, los microplásticos y los nanoplásticos se acumulan en pescado, y luego vas y te comes tú ese pescado. ¿Hasta qué punto se saben las repercusiones? Pues mira, hace poco le hice una entrevista, y está en el canal de YouTube, le hice una entrevista a 2 grupos de investigación muy buenos de Galicia, que son de cuál es la ecología costera y de plásticos y materiales. Y le preguntaba a tres expertos del tema y lo que decían es que actualmente el problema que tiene para la salud ya se sabe. La incertidumbre es un poco, es ver la escalada, ver la velocidad con la que todos estos microplásticos van a ir apareciendo. Ya hemos escuchado algunos titulares, ¿no? Ya estamos comiendo la misma cantidad de plástico que una tarjeta de crédito, o una sardina, un boquerón va acumulando plástico, luego te lo tomas.
Ahora mismo se sabe, y hay dos hipótesis, ¿no? Plásticos que sí que pasan a tu cadena trófica, pero luego los eliminas, y plásticos que te hacen disrupción endocrina, y es que algunos de estas partículas pueden imitar algunas hormonas en tu cuerpo y tener efectos hormonales. Ahí no estamos en ese punto, parece que ese no es el gran peligro, pero es algo sobre lo que hay mucha incertidumbre. Es decir, todavía no tenemos un efecto claro de cuál va a ser la repercusión, pero el principio de precaución nos hace decir es cuanto menos plásticos echemos al medio ambiente, mejor. ¿Vale? Es decir, no es de estas decisiones que necesitamos saber que es malo para empezar a retirarlos. Ya deberíamos retirarlos porque hay muchos indicios. Entonces es mejor retirarlos del medio ambiente. Con los antibióticos es distinto. Hay mucho miedo a la aparición de antibióticos en la comida, pero eso no es un problema. No es cierto, no nos está llegando antibióticos por la comida, apenas. Se puede colar algo de antibiótico en algún trozo de carne, es residual. Yo no lo metería nunca como un peligro. ¿Cuál es el problema de los antibióticos? No es que nos lleguen por la comida. El problema de los antibióticos es que muchas veces se utilizan de forma excesiva. De hecho, España es uno de los países que peor usa antibióticos de la Unión Europea, junto con Alemania. Se usan antibióticos de forma excesiva y ese uso de antibióticos tomado por los animales en la granja, más luego que mean, más luego que van al baño los animales, están generando un entorno alrededor de la granja con mucha presencia de antibióticos y ahí puede aparecer una bacteria resistente. Y el otro entorno donde pueden aparecer es en los hospitales. Claro, ¿por qué crecen ahí las bacterias resistentes? Porque es donde tienes ese cóctel de antibióticos y dices, madre mía, pues el día que salga aquí una resistente, cuidado con ello. Y por eso tenemos peores respuestas de los antibióticos década tras década. Y por último quedaría el tema de los pesticidas, que no los veo tan peligrosos para el ser humano por ingesta directa. Las cantidades que nos llegan en España y en Europa de ingesta de residual y trazas de pesticidas, herbicidas, es muy baja en la Unión Europea porque es bastante garantista. Veo que es más problemático cómo afectan a nivel ambiental a ecosistemas, contaminación de acuíferos y demás. Pero a ti lo que te llega por una lechuga, ese pesticida es mínimo, más cuando luego vas a lo mejor te pones detrás de un tubo de escape y haces vas con tu bici, vas pillando más sustancias perjudiciales yendo detrás de un coche en la bici que comiéndote un tomate. Entonces, por eso es lo que decía antes de importante poner la jerarquía de las cosas. El problema de los pesticidas y herbicidas creo que es más a nivel medioambiental. Tenemos ahora otra pregunta aquí de la audiencia online. Esto como un consejo muy práctico de nutricionista. Preguntan aquí, bueno, pues una persona que por medicación que toma con corticoides por problemas de salud, que tiene mucha ansiedad con las ingestas, si le podría recomendar qué tipo de alimentación podría utilizar, pues eso, en el momento de, bueno, pues eso, así de ansiedad por picar, por comer algo. Yo lo que diría a esta compañera, lo que debería hacer, lo primero es ir a psicóloga. Ya está. Eso, o sea, ese es el prioritario. Tengo ansiedad con la comida, psicoterapia. Y una compañera de psicología o psicólogo. Punto. Ese es el 95% importante. Ahora, que queréis que aquí en confianza digamos, oye, cuando me entra gusa, cuando entra picoteo, ¿qué puedo tomar? Sí, pues mira, encurtidos, pepinillos, cebolletas, que estás preparando una comida, échate unos berberechos con limón, algo así, ¿vale? Pero ese no es el mensaje. Si tienes ansiedad porque estás trabajando en una enfermedad crónica, tienes que tener psicoterapia. Si nuestro sistema sanitario no te ofrece psicólogo, ahorra y ve a la psicóloga. Eso es importante. Y ahora ya si queréis, pues eso. No, es que me entra así como hambre, que no sé qué hacer, que me como tal. Encurtidos, berberechos, mejillones, todo eso son muy buenos picoteos, muy nutritivos y saciantes. Un cogollo, Tudela, eso entran solos. Bueno, pues iremos terminándose. Sí, hay alguna pregunta más por ahí. Bueno, muy buenas tardes. Lo primero, gracias a Más Planeta y a la UNED por traernos este debate tan interesante, ameno, divulgativo
en algo tan complejo como es el cambio climático, que al final estamos hablando de un problema importante. La duda es, estamos, bien lo ha dicho Aitor al inicio, estamos a puertas de las elecciones europeas y sinceramente yo no veo en la agenda política ningún tipo de propuesta hacia la ciudadanía con este tema. Has hablado antes del tema del voto de consumo, me parece un concepto interesante, pero más allá de eso, como ciudadanos, ¿qué podemos pedir a nuestra clase política para incorporar? Porque luego da la sensación de que estamos arrastrados por, no sé si llamarlos lobbies, grandes corporaciones. Por poner casos concretos, habláis antes de la leche de vaca. La leche de vaca tiene un tipo impositivo especial, súper reducido, y sin embargo las bebidas vegetales están con un 21%. Nos estamos encontrando países como Holanda, que está taxando también este tipo de alternativas vegetales, Italia, que está prohibiendo la carne vegetal, aunque sea un hecho puntual y concreto, y la hamburguesa vegetal no sea bueno, mal dicha hamburguesa vegetal, pero no sea la alternativa, pero por lo menos está haciendo más mainstream algo a la alternativa vegetal. Entonces, en ese sentido, son mensajes contraproducentes. Por un lado, estamos hablando de que supone una reducción en emisiones de CO2 y, sin embargo, la Unión Europea, con nuestros impuestos, está haciendo todo lo contrario. ¿Qué recomendaciones, Aitor, nos das para ejercer nuestra presión y nuestro derecho a voto, enfocarlo hacia la parte que merece, en una parte que nos afecta socialmente, económicamente y también políticamente? Es que lo has clavado. Es que lo has clavado porque es así. Y dentro de la propia España sucede. Y con contradicciones evidentes, porque tenemos... Por ejemplo, no hay que pensar este gobierno, todos los anteriores, hay veces que hacemos contradicciones, vamos hacia allá y hay otro ministerio que hace lo contrario. En el gobierno anterior era consumo iba para acá y agricultura iba para allá. En gobiernos anteriores era sanidad te dice menos vino y agricultura te dice más vino. Estas cosas siempre pasan estas contradicciones. Entonces yo creo que como ciudadanía hay que hacer varias cuestiones. Una, las elecciones europeas, por orden de prioridad. Y si tenemos, no votemos a gente negacionista. Es decir, no votemos a gente que niega cosas evidentes. No votemos a gente que niega la ciencia. No votemos a la gente que niega ciertos tipos de violencia. No votemos a la gente que odia. No votemos a la gente que se piensa que no hay cambio climático. No votemos a la gente que se piensa que la crisis climática es un invento. No votemos a la gente que desinforma y te dice que la Agenda 2030 es comer saltamontes. O sea, tú coges a todos esos descerebrados y los sacas de la ecuación. ¿Vale? Esa sería la prioridad, eso es el 99%. No votéis a gente negacionista. Desde ahí en adelante podemos hacer muchas cosas. Es decir, podemos intentar hacer que esté dentro del debate político lo que consideremos como ciudadanía que son las soluciones. Y esto va desde hacer política desde el pueblo. Política desde, si para mi pueblo es importante que haya un huerto comunal, voy a pelear por el huerto comunal. Si para mi pueblo voy a decir que es importante que haya un buen carril bici o que haya una buena conexión de carril bici o transporte público, voy a pelear por eso. Si creo que en mi comunidad autónoma lo que tiene que hacer es buenos transportes y que no gire todo alrededor del coche, voy a pelear por ello. Y además esto es como muy territorial. Y en Europa luego se da mucha cancha a lo territorial, pero claro, si luego lo que financias es quitar el carril bici, si luego lo que estás financiando es impulsar o subvencionar, dar los subsidios a las empresas que más contaminan, pues hay casi en la contradicción. Yo creo que en Europa lo que falta es valentía por todos los partidos que siempre se quedan intentando contentar a todo, ¿no? De sí, tengo que decir que hago por el cambio climático, pero luego cuando viene la verdad y es soltar la pasta o incomodar, ahí a la industria del automóvil no te atreves a meterle mano, ¿no? Entonces a la industria del automóvil o la de los combustibles fósiles. No, Agenda 2030, todo muy sostenible, pero el futuro va a ser el coche eléctrico. Claro, son cosas muy incómodas. Si no era cuestión de coche eléctrico o coche normal, si lo que no podemos hacer es estar pillando estas cuestiones de coches. No era tanto por carne y carne sostenible, era como que no podemos tomar tanta carne. No es tanto como iPhone o iPhone sostenible, hay que consumir menos electrónica. No es tanto, cuando cojas este vuelo, quieres pagar 1,70 € más y compensar parcialmente tu huella de CO2, plantaremos un árbol. No va de eso. Entonces yo creo que a nivel de elecciones nos falta eso un poco, ¿no? Ser un poco más ambiciosos, pero creo que viene un poco derivado también de que no vemos la extrema urgencia.
sin ser catastrofista, no vemos la extrema urgencia. Entonces esto puede que nos pille, nos va a atropellar. Nos va a atropellar, ¿eh? Sin ser yo catastrofista, nos va a atropellar. Y nos vamos a dar cuenta cuando ya el efecto esté muy, muy dentro, ¿no? Cuando digas, ostras, vaya 3 veranos llevamos, esto es insoportable. Y sin darte cuenta has cambiado tu lugar de vacaciones. Y dices, que era esto de la crisis climática, que la gente ya no va a Málaga. Ya no quiero quedarme aquí en verano. Ahora la gente va a Cantabria y Asturias. Uy, va, ya está aquí. Ya lo tienes aquí. Creo que va más de eso, que si no actuamos ahora, las actuaciones llegarán tarde dentro de 3 años y van a ser peores. Bueno, pues yo creo que vamos a dar por ajustarnos al horario, por terminada la charla, que estaremos todos de acuerdo en que ha sido muy inspiradora y muy práctica, ¿no? Porque nos hemos podido llevar todos muchos tips y consejos muy aplicables en nuestro día a día y desde mañana mismo. También, bueno, pues recordaros que hoy es el Día de la Tierra y mañana es el Día del Libro, y que él no lo va a decir porque es muy prudente, pero si tenéis interés, ahora a la salida tenéis a disposición varios de los libros de Aitor, incluido pues de Tu dieta puede salvar el planeta, en el que se desarrollan más todos estos aspectos que hemos ido esbozando a lo largo de la tarde. Pues agradecerle pues sobre todo a él el que haya venido a Tudela y nos haya ilustrado además de manera tan amena sobre estos aspectos, y a vosotros por vuestra asistencia. Gracias.